Estamos vísperas de celebrar un acontecimiento que tiene repercusión en toda la Iglesia, pues el Vaticano II, en su documento Dei Verbum, exhortaba a toda la Iglesia a facilitar el acceso a las Sagradas Escrituras. Esto que en 1965 la Iglesia lo colocaba como un ideal, como un proyecto, en 1969, gracias al cardenal Bea, surge la FEBICAM, Federación Bíblica Católica Mundial. Y este año estamos celebrando los 50 años de aquello que fue un pedido explícito de los padres conciliares de colocar la palabra de Dios en la mano y en el corazón del pueblo. La Federación Bíblica Católica está celebrando sus 50 años. Y esto, la verdad, que nos llena de alegría, nos entusiasma, porque si miramos lo que fueron estos 50 años, nosotros podemos darnos cuenta que fue la presencia del Espíritu manifestada en experiencias que se hicieron con esa palabra de Dios, y así nosotros podríamos dividir estos 50 años en 3 momentos para que estos 50 años comiencen la 4ª etapa de la Federación Bíblica. La primera etapa, naturalmente, que comienza en 1969, cuando, gracias a Pablo VI, surge la Federación Bíblica Católica Mundial. Y esto es importante recalcar, que cuando hablamos de Federación Bíblica Católica, no estamos hablando de un antojo o una inspiración de uno o dos, sino estamos ante algo pedido explícitamente por los padres conciliares. Este año, al celebrar estos 50 años, desde aquel ya remoto 1969, nosotros descubrimos que hubieron momentos absolutamente significativos, al menos para nosotros aquí en la Federación Bíblica Católica en América Latina y el Caribe. Vemos que desde un inicio, desde el 72, hubo un coordinador regional para América Latina y el Caribe, y esto generó que en 1985 surgiera el primer encuentro latinoamericano de pastoral bíblica. Esto de aquí tiene una trascendencia absolutamente significativa, porque todo el tema bíblico, y es bueno aclarar que no es patrimonio ni es algo exclusivo de la Federación Bíblica Católica, iban surgiendo experiencias a lo largo de todo el continente latinoamericano, y con sus matices, pero había pasión, había ganas de colocar ese texto que hace parte de la fe cristiana. Recordemos que la fe católica se apoya en 3 pies: la Biblia, las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Entonces, cuando los padres conciliares nos piden que se coloque ese texto en manos del pueblo, es una invitación simplemente a nosotros vivir lo que hace parte de nuestra fe. Y esto fue el mérito de la entonces FEBICAM, de convocar a aquellos que estaban teniendo experiencias para escucharnos. Una oportunidad de saber en qué se andaba, cuál era el énfasis que se colocaba, y este encuentro del 85 en Bogotá marca un hito.
porque es el comienzo de todo un proceso que llega hasta el día de hoy, que vamos a celebrar los 50 años de la Federación Bíblica Católica. En el 85 en Bogotá era conocerse, saber en qué uno andaba. Y esto generó todo un dinamismo porque se descubrió que a lo largo y amplio de toda la América Latina habían muchísimas experiencias sin coordinar que eran justamente una búsqueda de realizar esto que la Dei Verbum 22 pedía, que la palabra de Dios sea divulgada y conocida. La Dei Verbum decía facilitar el acceso a las Sagradas Escrituras. Entonces, 1969 nace la Federación Bíblica Católica Mundial. En el 85, el primer encuentro latinoamericano de pastoral bíblica. En el 89 hay otro encuentro en Méndez, Río de Janeiro, el segundo encuentro latinoamericano, que la verdad eso fue memorable, porque todo el tema bíblico no es un tema académico, o no se agota solo en el texto escrito, sino que la palabra de Dios iba generando procesos, y solo 4 años después del primer encuentro latinoamericano, este segundo encuentro latinoamericano fue casi una batalla campal, porque ya estábamos en plena época de las épocas más ricas de reflexión y de propuestas, como era la época de la teología de la liberación, y ahí veíamos cómo habían muchas líneas o muchas escuelas dentro de esas propuestas que iban surgiendo así, cada uno por su lado, y la Federación Bíblica invitaba a ponernos, poner en común, a coordinar, a compartir ese énfasis que se iba dando. Y de ahí surge el año 1990, cuando está la Asamblea Plenaria en Bogotá. Este primer lapso, del 69 al 90, se caracteriza justamente por esa convocatoria amplia que hace la Federación Bíblica a encontrarnos, simplemente a compartir y a ver qué estábamos haciendo. 1990 marca el final de esa primera etapa, cuando era esa convocatoria amplia, y en el 90, que esa asamblea plenaria fue sobre la nueva evangelización, viene y muestra que a esa altura no era solo necesario dar a conocer esa palabra de Dios, sino que esa palabra de Dios debía generar cambios, como estaban ya siendo hechos. Entonces, del 90 surge ya como una federación bíblica consciente del rol que tenía, una federación bíblica que iba generando procesos. En la época donde se veía necesario que en las conferencias episcopales hubiera un ámbito específico para el trabajo bíblico, y ahí que hubieran las famosas comisiones de pastoral bíblica, donde, como habían tantas pastorales, una de ellas era la de pastoral bíblica, y así surge algo, el tercer encuentro de Quito, el cuarto encuentro en el 99 de los Teques, y resulta muy curioso, en todos estos encuentros latinoamericanos había como una línea común donde se pedía, y la verdad que a esta altura no sé si éramos conscientes de lo que pedíamos, era que se pedía que existiera un sínodo sobre la palabra de Dios. Entonces,
Esto era como un pedido reiterado y junto con esto se pedía el famoso año bíblico dentro de la iglesia. En este contexto surge los años 2000 y ahí yo creo que el comienzo del milenio fue absolutamente significativo para los que trabajamos en Biblia, que en el 2009 se convoca al sínodo sobre la palabra de Dios. Y esto marca toda una época, porque de aquella desconfianza que había en el principio, de ¿para qué la Biblia si tenemos el catecismo? Como que había una cierta desconfianza respecto a todo el mundo protestante, con el sínodo de la palabra de Dios, como que nace una nueva actitud dentro de toda la iglesia. Y algo que ya desde Melipilla en Chile, en Quito en el 2003 y posteriormente en el documento de Aparecida y ya con Verbum Domini de Benedicto XVI, a partir de este sínodo de los obispos y a partir de la Verbum Domini de Benedicto XVI, comienza la tercera etapa de este proceso de la Federación Bíblica en América Latina. Si el primer periodo del 69 al 1990 se caracterizó por convocar, si el segundo periodo del 90 al 2009 se caracterizó por experiencias, por métodos, por propuestas vivenciales, desde el 2009, gracias a la Verbum Domini, gracias al documento de Aparecida, gracias a la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, surge una tercera etapa que se caracterizó por que en el 2016 surge una hoja de ruta para todo el trabajo bíblico en América Latina, donde se propone la famosa ABP, la animación bíblica de la pastoral, como una propuesta transversal dentro de la iglesia, ya no como simplemente como una pastoral, sino como el alma revitalizadora de toda la vida de la iglesia. 2016. Y en este contexto está este 2019, donde la Federación Bíblica Católica celebra sus 50 años. Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que estamos ante un evento absolutamente significativo, porque nos muestra cómo fue pasando de algo que fue considerado un movimiento, una locura de unos, a ser una pastoral bíblica, hasta llegar en la actualidad a ser considerada la Biblia como la animadora de todas las pastorales. En este contexto, la Federación Bíblica mira a lo que ella es, mira a lo que ella propone, y nos damos cuenta que estamos al inicio de la cuarta etapa de su historia, cuando ella celebra sus 50 años, y al final de este año 19 vamos a comenzar un año bíblico que va a ser el inicio de una nueva etapa en la Federación Bíblica.